Ya Buenas sé, noches. Somos, cabrón, güey. somos estudiantes del somos, somos estudiantes del doctor Rubín Linares. Nuestros nombres son Cruz García Ney Jax Alexander, Águila Morales Joshua Adonai, Franco González Sergio, Vázquez de Ramón Carla Jimena, Chivas Mesa Enrique y García Rojas Michael. Y vamos a presentar lo que es el semáforo electrónico, que como introducción, el semáforo electrónico es un sistema de señalización luminosa que permite representar una secuencia ordenada de estados mediante luces de diferentes colores, únicamente rojo, amarillo y verde. En aplicaciones didácticas de electrónica, este tipo de sistemas se utiliza con frecuencia para estudiar el control secuencial, la activación de salidas y la temporización de señales. Una forma común de implementar un semáforo electrónico es mediante un microcontrolador como Arduino, ya que este permite definir por medio de programación el orden de encendido de los LEDs y el tiempo de la duración de cada luz. En este enfoque, el comportamiento del sistema depende directamente del código cargado en la placa, así como de las salidas digitales utilizadas para activar cada LED. Sin embargo, la presente práctica tiene como finalidad demostrar la misma función básica que de un semáforo puede implementarse sin utilizar Arduino ni programación. Para ello, se emplea la electrónica discreta, es decir, componentes individuales como transistores, resistencias, capacitores y LEDs. Este enfoque permite observar cómo una secuencia lógica de encendido puede generarse mediante un comportamiento electrónico natural de los componentes, especialmente mediante carga y descarga de capacitores y conmutación de transistores. La documentación de esta práctica se apoya directamente en el análisis de los diagramas adjuntos. En la primera imagen se observa un circuito discreto alineado con una batería de 9 voltios, resistencias de 10 kiloohms y 470 ohms, capacitores electrónicos de 220 unidades, transistores y tres LEDs identificados como LED rojo, LED amarillo y LED verde. En la segunda imagen se muestra la solución equivalente basada en una placa Arduino Uno, varios LEDs y resistencias de 220 ohms. Ambas imágenes permiten comparar una solución construida con principios básicos de electrónica frente a una solución programable basada en microcontrolador. No, como objetivo general, lo que tenemos es construir y analizar un circuito electrónico tipo semáforo con LEDs, implementando implementados sin Arduinos, perdón, únicamente transistores, resistencias, capacitores y componentes discretos, con el propósito de demostrar que una secuencia temporalizada de encendido puede generarse mediante principios básicos de conmutación y temporización electrónica sin necesidad de programación. Sí, bien. Después de los objetivos generales, vamos ahora a hablar sobre los objetivos específicos. Viene siendo lo que es identificar los componentes principales presentes en el circuito discreto, mostrar en el diagrama, tales como resistencias, capacitores, transistores, LEDs y fuente de alimentación. Comprender el funcionamiento de los transistores como interruptores electrónicos dentro de una secuencia de activación. Analizar la función de los capacitores electrónicos de 220 microfarados como elementos asociados a la temporización del circuito. Comparar el funcionamiento de un semáforo implementado con Arduino frente a uno realizado con electrónica discreta. Reconocer la importancia de las resistencias limitadoras de corriente para la protección de los LEDs y el control de corriente en las etapas del circuito. Valorar el uso de componentes discretos como herramienta didáctica para comprender la conmutación, la temporización y el comportamiento físico de los circuitos electrónicos. Después vamos a ver lo que es la metodología, que viene siendo lo que es el análisis del problema. El punto de partida consistió en identificar el problema a resolver, diseñar un sistema capaz de simular el comportamiento básico de un semáforo, es decir, el encendido ordenado y temporizado de tres LEDs. Para esto, vamos a ver también lo que es el marco teórico, que viene siendo, por ejemplo, lo que es la LED y la polarización. Un LED o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor
que emite luz cuando se encuentra polarizado directamente. Para que un LED encienda correctamente, la corriente debe circular desde el anodo hacia al cátodo. Si el LED se conecta en polarización inversa, no conduce corriente de forma normal y no emite luz. También algo que se ocupó en ese proyecto fue lo que son las resistencias limitadoras. Las resistencias limitadoras son fundamentales para proteger LEDs, ya que estos dispositivos no deben conectarse directamente a una fuente de voltaje, sino un elemento que limite la corriente. Si la corriente excede el valor permitido, el LED puede dañarse permanentemente. Y también otro componente que ocupamos son los capacitores electrónicos, que un capacitor es un componente capaz de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. En circuitos de temporización, los capacitores se cargan y se descargan a través de resistencias generando retardos que dependen de la constante de tiempo RC. Y eso sería la metodología. Bueno, para el desarrollo de la práctica, básicamente iniciamos con el análisis del problema, que fue construir un sistema que simulara el funcionamiento básico de un semáforo mediante el encendido secuencial de LEDs rojo, amarillo y verde. Este tipo de proyectos se suelen resolver con Arduinos, ya que basta con conectar los LEDs a las salidas digitales y programar retardos para cada estado. Como una referencia comparativa, se analizó una imagen donde se observa una placa Arduino 1 conectada a varios LEDs mediante resistencias de 220 ohms. En este esquema, la secuencia depende de las salidas digitales del Arduino y de un programa previamente cargado en microcontrolador. Visualmente se aprecia que los LEDs están conectados en ramas individuales, cada una con su resistencia limitadora. Posteriormente, se propuso la solución programable por una solución basada en electrónica discreta. Para ello se tomó como referencia principal la primera imagen, donde se observa un circuito alimentado con una batería de 9 volts. En el circuito aparecen resistencias de 10 kilo ohms, resistencias de 470 ohms, capacitores electrolíticos de 220 microfaradios, transistores y 3 LEDs identificados como LED rojo, LED amarillo y LED verde. El circuito pudo haberse armado físicamente en protoboard o simulado en un software de electrónica. Durante el montaje, habría sido necesario verificar la polaridad de los capacitores electrolíticos, la orientación de los LEDs y la correcta conexión de las terminales de los transistores. Al energizar el circuito con la fuente de 9 volts, se esperaría observar el encendido secuencial de los LEDs, simulando el comportamiento de un semáforo. Ahora, para la descripción del circuito, básicamente tenemos que la imagen del circuito discreto constituye la base principal para describir la implementación sin Arduino. Visualmente se observa una fuente de alimentación de 9 volts ubicada al lado izquierdo del diagrama. Esta batería proporciona la energía necesaria para alimentar las distintas etapas del circuito y permitir el encendido de los LEDs. Se identifican resistencias con valores de 10 kilo ohms y 470 ohms. Las resistencias de 470 ohms aparecen asociadas a ramas donde se conectan los LEDs, por lo que su función más probable es limitar la corriente que circula por cada LED. Esto evita que los LEDs reciban una corriente excesiva al conectarse a una fuente de 9 volts. También se observan capacitores electrolíticos de 220 microfaradios. Estos capacitores aparecen conectados entre etapas del circuito, lo que sugiere que participen en el retardo temporal entre la activación de una luz y la siguiente. Al tratarse de capacitores electrolíticos, la polaridad es importante. En el diagrama siguiente se indica el terminal positivo, lo cual confirma que su orientación debe de respetarse durante el montaje. Aunque no es posible determinar con total certeza el comportamiento exacto de cada nodo, únicamente a partir de la imagen, la topología observada permite inferir que los capacitores regeneran retardos por carga y descarga, mientras que los transistores conmutan las etapas del semáforo. De esta manera, la secuencia no depende de instrucciones de software, sino del comportamiento eléctrico del circuito. Y eso sería todo. Pues bueno, en este caso yo les voy a explicar el circuito con Arduino, que en este caso ya la segunda imagen, el cual es una solución algo más equivalente a la del Arduino, de la base 1, solo que en este caso se observa que la placa está conectada a varios LEDs mediante líneas de conexión que salen de pins digitales. Los LEDs aparecen identificados con colores rojo, amarillo y verde, y cada uno encuentra acompañado de una resistencia de 220 ohms. Esta configuración de resistencia de 220 ohms cumple la función de limitar la corriente, circuito por los LEDs, y el Arduino proporciona señales digitales a la salida que puede colocarse en lo más, en estado alto o bajo.
Cuando una salida digital se activa, circula corriente por el LED correspondiente y me enciende. Cuando la salida se desactiva, el LED se apaga. Pues una de las comparaciones a bases del Arduino y con solución electrónica discreta es que permiten resolver el mismo problema y generar, encender el LED en una secuencia que simule un semáforo. Sin embargo, ambos enfoques son diferentes desde el punto de vista técnico y didáctico. En la solución con Arduino, la implementación es más flexible, los tiempos de encendido pueden modificarse fácilmente cambiando el código del programa. Además, el orden de la secuencia se puede alterar sin cambiar el circuito físico. Esta característica convierte el Arduino en una herramienta práctica para prototipos rápidos y proyectos donde se requiere modificación frecuente del comportamiento. Mientras tanto, la solución discreta depende del valor y la conexión de sus componentes. Los tiempos están determinados principalmente por las redes formadas por resistencias y capacitores. Para fijar la duración de una etapa del circuito, no, configuración del circuito, hace que el diseño esté menos flexible, pero más representativo a los principios físicos de funcionamiento. Desde el punto de vista de la complejidad, el Arduino reduce la dificultad de control lógico. Y también porque el microcontrolador ejecuta el programa. En la solución discreta, la lógica debe construirse componentes individuales, lo cual exige mayor análisis de comportamiento. La diferencia más importante está en la dependencia de software. En Arduino la secuencia existe porque un programa lo define. En el circuito discreto la secuencia sugiere el propio hardware. Esta diferencia permite comprender que no todos los sistemas de control requieren programación. Algunos pueden construirse mediante la interacción directa de componentes electrónicos. En pocas palabras, pues digamos que el Arduino requiere software, mientras que el circuito lógico, o sea, sin Arduino, es más directo, discreto. Una de las diferencias más notables. Eso sería mientras todo por el momento. Con base a lo observado en las imágenes y el razonamiento necesario para realizar la práctica, los materiales considerados son los siguientes: batería de alimentación de 9 voltios, transistores para conmutación de etapas, resistencias de 10 kiloohms, resistencias de 470 y 220 ohms, además de LED rojo, amarillo, verde. Y Arduino únicamente como referencia comparativa del enfoque programable, cables de conexión, protoboard para montaje físico o software de simulación electrónica, asimismo de un multímetro en caso de realizar mediciones de voltaje, continuidad y polaridad. Posteriormente pasamos a lo que vendría siendo el diagrama de bloques. Primero tenemos el diagrama de bloques de la elaboración del proyecto. Nuestro diagrama inicia con el inicio del proyecto. Posteriormente, el paso 1 es la recopilación de materiales, la batería, etcétera, el LED. Paso 2, el análisis del diagrama esquemático, en el cual identificamos etapas LED, rojo, amarillo y verde, reconocer redes y rutas de polarización de transistores. En el paso 3 tenemos la conexión de fuente de alimentación, la batería de 9 volts positivo o nivel superior de la protoboard, negativo o línea de tierra inferior. El montaje de transistores NPN, el cual es insertar un transistor por etapa, conectar arriba emisor a GND, base conectada de red de polarización, es decir, una resistencia de 10 kiloohms. El paso 5 es la conexión de capacisadores electrónicos, 220 entre etapas respecto a la polaridad, más al colector previo, forman la red RC que genera el retardo temporal. El paso 6 es la inserción de LEDs y resistencias limitadoras. El LED rojo, amarillo y verde, anudado al colector, catodado a GND, resistencias 470 ohms en serie con cada LED, es la protección de corriente. En el paso 7, la verificación con multímetro, la continuidad en GND, polarización de LEDs y capacitores sin cortocircuitos entre líneas de alimentación. El paso 8 es la energización y primera prueba. Conectar la batería, observar el inicio de secuencia de LEDs y el circuito estaría listo para la ejecución. Ahora pasaremos a continuación al diagrama de bloques de la ejecución. El diagrama fue elaborado con base al contenido del reporte de la práctica. No obstante, para presentar de forma más clara el funcionamiento del circuito en la etapa de la ejecución, incorporamos algunas inferencias técnicas no descritas explícitamente en el documento original, como el cálculo de la constante de tiempo, etc.
Para empezar, tenemos, como habíamos repetido, la batería conectada al circuito. Corriente disponible fluye por la LED. La etapa 1 es el LED rojo, donde T1 recibe polarización de la base vía R1, es decir, los 10 kiloohms. En T1 también entra en saturación, el cual conduce colector e emisor. C1 acumula carga, tensión en sus terminales y sube. T1 nuevamente pasa a corte, LED rojo apaga, y en la etapa 2, que es el LED amarillo, C1 descargado acopla señal a la base de T2. La caída de tensión en colector T1 se transmite por C1 como pulso de polarización a base T2. T2 se satura, el LED amarillo enciende, el mismo mecanismo que ocurre en el LED rojo. Posteriormente, C2 inicia carga, mismo retardo, R2 por C2, y C2 llega a un umbral de T2 que corta LED amarillo apaga, es decir, hace lo mismo que el LED rojo. Etapa 3 y LED última, que es LED verde, que C2 acopla pulso a base de T3 y T3 se satura. LED verde conduce a C3 e inicia carga. Esto hace un reinicio automático del ciclo. Y eso sería todo por mi parte. En el tema de resultados, al implementar el circuito discreto se espera observar el encendido secuencial de los LEDs, rojo, amarillo y verde, simulando el comportamiento básico de un semáforo. La secuencia se genera sin utilizar un Arduino ni código de programación, lo cual confirma que el control puede obtenerse mediante componentes discretos. En el circuito discreto, los capacitores de 220 microfaradios y las resistencias asociadas sugieren la existencia de retardos temporales entre etapas. Los transistores actúan como elementos de conmutación que permiten activar cada LED de acuerdo con el estado eléctrico del circuito. El principal resultado de la práctica es demostrar que dos enfoques distintos pueden producir una función similar. La versión con Arduino resuelve el problema mediante control de programación, mientras que la versión discreta lo hace mediante temporización y conmutación electrónica. Ahora, en nuestras conclusiones, la práctica permitió demostrar que una secuencia básica de semáforo puede implementarse sin utilizar Arduino, empleando únicamente componentes de electrónica discreta como transistores, resistencias, capacitores y LEDs. El circuito discreto analizado muestra que los transistores pueden funcionar como interruptores electrónicos, activando las distintas etapas del semáforo de acuerdo con las condiciones de polarización generadas en el circuito. La comparación con la solución basada en Arduino permitió comprender que el microcontrolador simplifica el control y facilita la modificación de tiempos, pero también oculta parte del comportamiento físico que sí puede estudiarse en el circuito discreto. El proyecto tiene un valor académico importante porque permite relacionar conceptos teóricos de electrónica básica con una aplicación práctica, mostrando que la conmutación, la temporización y el control secuencial pueden lograrse mediante hardware sin necesidad de software. Y eso sería nuestras conclusiones.